3:06 de la madrugada. Esto es Milenio 3. Aquí continuamos vagando en nuestra nave y en esta ocasión casi hilando con la información con la que despedíamos la segunda hora, una segunda hora intensa, diferente, un viaje por el Toledo del miedo, el Toledo sobrenatural. Y había una fotografía, unos signos, la sospecha de sectas satánicas. Lo que acaba de pasar esta misma semana, vaya semanita compañeros, tiene ecos mágicos, oscuros, y vienen de Tenerife, de la zona de Arico, donde por cierto no es la primera vez que esto pasa, no a este nivel. Quiero, Santi, Javier, Carmen, que escuchéis muy atentamente a nuestro compañero Pedro Murillo, porque, en fin, los hechos son de película de terror, pero de terror zombie, terror de sectas del fin del mundo, terror difícil de entender en el siglo XXI, pero en Arico hay miedo, en Arico hay expectación. En Arico, Tenerife, hay búsqueda de los presuntos culpables. Nadie sabe por qué pasan estas cosas. Escuchad. El municipio de Arico, en el sureste de la isla de Tenerife, despertó con el año nuevo envuelto en un escalofrío. El cementerio de la localidad había sido profanado, apareciendo numerosos nichos abiertos con las lápidas destrozadas, y lo que era aún más espeluznante, sin rastro de los cuerpos de los difuntos. Este macabro hallazgo fue descubierto por la presidenta de la Asociación de Mayores de Arico, Juana Coello, quien ante la visión de las tumbas abiertas huyó del Camposanto. Esta vecina llamó al alcalde, Eladio Morales, quien movilizó a la policía local. Tras las primeras pesquisas se descubrió el robo de un total de 7 cadáveres y la rotura de 5 nichos. Ante este suceso, la Guardia Civil baraja la posibilidad de que el robo de los cuerpos responda a la actuación de algún tipo de secta o grupo satánico. De hecho, una vecina ha declarado ante la policía que la noche en la que ocurrieron los hechos pudo ver a una persona joven, con la cara pintada y una capa blanca, que realizaba una extraña danza en las inmediaciones del Camposanto de Arico. Por su parte, el alcalde de Arico no duda en que los culpables sean adeptos al satanismo. Yo espero y deseo que la Guardia Civil haga un buen servicio, como tan bien lo suele hacer, y que se descubran estos sinvergüenzas, ¿no? Porque, vamos, tiene que ser de esta gente que han venido, de los satánicos estos, porque de otra forma no se entiende que se atreva nadie a meterse en un cementerio, ignoramos la hora, ¿no? Pero que además los nichos no fueron fáciles de abrir, porque estaban hechos, como son nichos antiguos, con piedra, incluso de piedra charnera o de canto blanco, y por tanto tuvieron que dar fuerte para derribar las puertas de los nichos, ¿no? En cualquier caso, uno de los aspectos que más llama la atención a los investigadores es que entre los cadáveres sustraídos se encontraba el cuerpo de 2 hermanos fallecidos en 1920 por la gripe, y que el robo de restos humanos no es nuevo en una localidad considerada como centro de poder. Esos huesos de esos muertos, ¿no?, recogidos en un momento determinado del año, y concretamente fin de año, están más dotados de poder. Es una creencia que hay en muchas religiones, ¿no? Y entonces por eso, por lo que se buscan, digamos, algún hueso y tal para incorporarlo a el proceso ritual que tenga lugar en ese tipo de grupo. Ante los luctuosos sucesos, el Ayuntamiento de Arico se propone poner cámaras de seguridad para poder proteger al Camposanto. Cámaras de seguridad en un camposanto muy pequeñito en Arico. He podido hablar con nuestro compañero José Gregorio González. Me hablaba de que hay diferentes teorías. Hay quien dice que no tiene nada que ver con rituales afrocubanos o afroamericanos. Otros piensan en satanismo puro y duro. José Gregorio me informaba de un detalle más. Había una pintura verde en la cara, en la mitad de la cara de este hombre o individuo con capa haciendo una extraña danza. A día de hoy, en este momento, a las 3:10, he hablado hace escasos minutos con el compañero, me confirmaban que no hay ni rastro de los culpables, no han dejado un solo hueso. No era fácil abrir los nichos, ha sido una operación casi de alta cirugía, nadie ha visto nada, nadie ha dicho nada, y las hipótesis están abiertas. ¿Vuestra primera opinión? Bueno, quizá lo más común en este tipo de incidentes, y por la experiencia, digamos, de consultar mucha prensa, sobre todo de los años 80 y 90 en la península ibérica, es que la mayoría de profanaciones de cementerios terminaban siendo gamberradas, en las que nunca había, por ejemplo, el robo de cadáveres. Es decir, que lo que se solía hacer era romper los nichos, invertir las cruces, dejar a lo mejor algunas pintadas, hacer algún ritual, se dejaban velas u otro tipo de objetos en las inmediaciones de las tumbas profanadas, pero nunca había la sustracción de cadáveres. En este caso, además, se da la circunstancia, y creo que es importante, que el robo de esos cadáveres son cadáveres antiguos. O sea, que estamos hablando de restos con cierto significado. Exacto, fácilmente trasladables,
y utilizables sobre todo yo creo que más bien en brujería, más que satanismo. Yo aquí pensaría más en brujería. No se trata de una profanación o un robo de un cadáver reciente, que es mucho más difícil de gestionar. En teoría iban a robar 5 cuerpos porque son los nichos que abren, lo que pasa que en 2 de ellos había un doble enterramiento. Una de ellas era una persona muy conocida de la localidad, que no saben muy bien por qué se han llevado el cuerpo, de 6 hombres y una mujer. Esa mujer era costurera, la conocía todo el mundo en el pueblo, en la localidad, y por eso ha sido todavía mayor el impacto. Además, quien lo descubre es una señora que el día de Año Nuevo va a ponerle flores a sus muertos, y es entonces cuando se descubre absolutamente todo. Como bien decía, sí que se ha visto a un extraño personaje, pero no es la primera vez que merodeando por ese Camposanto se ve a personajes y se han encontrado restos también de rituales. En este caso sí que podían ser afrocubanos, porque habían encontrado velas, habían encontrado gallinas muertas, habían encontrado ollas con diversas plantas, con diversos mensajes, pero en este caso es cuando han llevado a cabo la sustracción, como bien decía Javier, de cuerpos, y de cuerpos además enteros, porque hacía 2 años en ese mismo Camposanto se había sustraído un cráneo, si no recuerdo mal, también de una tumba, pero únicamente eso, no se habían llevado todos los cuerpos enteros de 7 cadáveres. Ni qué decir tiene que en las vías de contacto, en cadenaser.com, en milenio3@cadenaser.com, en ikerjimenez.com, en todas las vías abiertas ahora mismo, cualquier amigo de Arico, de Tenerife, es interesante vuestra información, porque nuestros compañeros desplazados allí, con José Gregorio González a la cabeza, como siempre, están ya investigando para tener más datos, porque ha habido auténtico miedo, Santi, un miedo importante, porque nadie sabe, es que son 7 cadáveres. Yo no recuerdo en España una sustracción en un ámbito ritual de esta cantidad de cuerpos. No, yo personalmente tampoco. A mí lo que me llama la atención es este personaje, confírmame el dato, medio rostro pintado de blanco. Medio rostro pintado de blanco, y afirman que el otro medio puede ser de verde, pero por lo menos medio rostro pintado de blanco, capa blanca y una extraña danza. Y es que eso es una representación bastante clara del Barón Samedi. El Barón Samedi es el Loa de la muerte en la religión vudú. Cuando un hechicero vudú pretende profanar una tumba, al Loa que se invoca por su protección y su permiso, porque estás entrando en su reino, que es el reino de los muertos, es precisamente al Barón Samedi. El Barón Samedi tiene varias representaciones rituales. El hechicero muchas veces se pinta una calavera encima de su propio rostro, pero otras veces, para representar el hecho de que es una figura que está con un pie en cada mundo, a medio camino en el mundo de los vivos y de los muertos, de la luz y de la oscuridad, como una especie de arlequín siniestro, se divide el rostro en blanco y negro. Lo del verde es lo que me desconcierta en este caso un poco. Y el atavío suele ser generalmente blanco, porque sobre todo en el capa blanca, definen los vecinos. En el mundo del vudú es el color del luto, es decir, es el color del luto. Era el color del luto en España hasta que un decreto de Isabel la Católica, que llevaba a este país como buena ama de casa, empezó a decir que bueno, que lo del luto del blanco era un poco sucio y que mejor ponerlo de negro, que era un color más sufrido y por tanto pues como más llevadero para la gente. Pero en España el luto era blanco también hace mucho tiempo, pues hasta el reinado de Isabel la Católica. Pues mira, Santi, esto es una demostración de que con un hecho que puede parecer absolutamente, no sé, macabro, uno acaba perdiendo cosas. Por ejemplo, esto del luto en España yo no lo conocía. Pues sí. Entonces la verdad es que me suena a una ceremonia... Barón Samedi sería el nombre. A una ceremonia vudú de vudú haitiano, es decir, del vudú puro afrocaribeño, pero ni siquiera, digamos, sus derivaciones hacia la santería... O sea, de lo profundo, oscuro, duro. Del vudú haitiano o del que fue lógicamente del que deriva el que más tarde se empezó a practicar en Nueva Orleans, ya en Estados Unidos, donde digamos que los esclavos que venían de la costa africana procedían de la misma zona y sobre todo ya se habían impregnado de un sincretismo francés, en el cual es muy distinto a las ceremonias de los esclavos que vivían en Cuba, en Santo Domingo, en las posesiones españolas, donde el sincretismo da lugar a la santería, a otro tipo de ceremonias, que la raíz africana es la misma, pero que luego, digamos, los matices son distintos, pero que personajes como este Barón Samedi no existen, ¿no? ¿Y para qué querrán 7 cuerpos? ¿Qué tipo de ritual de brujería? Hemos escuchado de todo. Se hace muchas cosas con los huesos, moliendo los huesos
se puede hacer uno de los rituales en los que adquieres la fuerza de la persona a la cual pertenecían esos huesos. Pero no sabemos, porque no sabemos qué grupo lo ha cogido, y entonces no se puede, podemos especular muchas cosas, pero no para qué lo van a utilizar. Si alguien sabe algo, que nos informe. Vamos a cambiar Noel de tercio y nos vamos a poner cósmicos, vamos a viajar por el espacio. Gracias, además, tengo que decirlo, por la aceptación del disco de Cuarto Milenio, ese disco donde están las músicas que son este mundo, ¿no? Tan de contrastes, unos hechiceros vudú o algo parecido que resuenan de fondo, y de repente viajar por el espacio. ¿Y lo de la cara verde podía ser que estuviera tatuado, media cara? O que fuese un verde oscuro y fuese negro. Es que, claro, la definición no se sabe. Bueno, no sé. De verde y negro. Bueno, las definiciones y los testimonios están ahí, y sobre todo está el silencio, que es lo que envuelve siempre estas cosas. 7 cuerpos. Hemos escuchado cosas parecidas, pero no a este nivel. 7 cuerpos que están ahora mismo en algún lugar, si es que siguen enteros en su anatomía. Dentro de poco el túnel del tiempo. Conectaremos con nuestro compañero Diego Marañón en San Vicente de la Barquera, porque ha habido noticias que hablan de desclasificaciones, noticias que hablan del fenómeno OVNI. Se está hablando a estas mismas horas, pero está sin confirmar, algo nuevo de Wikileaks, Santi, luego lo comentamos, sobre algún tipo de información OVNI. Un caso de Wikileaks que habla de los OVNIs, pero como hay que andar con, muchísimo tacto, hasta que no tengamos los datos no vamos a darlos. Lo que sí sabemos es que en Argentina, la Fuerza Aérea, ni más ni menos, la Fuerza Aérea, y esto sí que nos parece increíble, aunque en América ha pasado en otros países, ha dicho sí a los ovnis, a investigar los ovnis, mientras en algunos lugares somos cada vez más escépticos en general, ¿verdad, Javier? Bueno, esto ya no interesa a nadie. Resulta que, caramba, una fuerza aérea, un destacamento militar, va a hacer un grupo de investigación ovni porque consideran que los informes que ha habido son lo suficientemente importantes como para destinar fondos y para volcarse en ello. Caso sin resolver. A estas horas de la noche podemos conectar directamente con Argentina. El capitán Mohaud, que nos escucha, creo ya, yo creo que es un momento realmente histórico en Argentina para los ovnis, un país con casos escalofriantes, que ahora recordaremos alguno, y creo que está allí. Capitán Mohaud, buenas noches. Sí, buenas noches, Iker Jiménez. Es un placer tenerle con nosotros, un placer que nos atienda, porque nos sigue sorprendiendo, ¿no?, gratamente, la apertura de miras que existe a nivel incluso de información o de organismos militares en nuestra querida América, ¿no? Se habla de los ovnis, yo creo que sin ningún problema. Y yo me gustaría que fuese usted directamente, que contase a nuestros oyentes qué ha pasado en Argentina, porque es noticia esta especie de comisión oficial para intentar aproximarse a un fenómeno, ¿no? Sí, Iker, nosotros básicamente lo que hablamos es del estudio de fenómenos aeroespaciales. Lo hacemos de un punto de vista un poco más abarcativo, con el objeto de contribuir a dilucidar o tratar de llegar a cuestiones un poco más concretas con respecto a este tema, ¿no? Obviamente dentro del ámbito social, que se conoce lógicamente esto como objetos voladores no identificados, como lo dice bien la palabra, ¿no? Hay veces que justamente se tratan de algunas cuestiones las cuales no llega a dilucidarse precisamente de qué se trata, pero en otros casos sí. Entonces es por esto que la Fuerza Aérea, en contribución a su misión de control del espacio aéreo de su jurisdicción, es que crea esta comisión de estudios de fenómenos aeroespaciales con el objeto de contribuir a este fin. Nosotros hemos entrevistado a pilotos, comandantes de su país, que afirman haberse encontrado con fenómenos de difícil explicación. No sabemos lo que son, pero de difícil explicación. ¿Tiene usted también constancia, capitán, o miembros de la Fuerza Aérea saben y han investigado este tipo de fenómenos recientemente? Iker, fuiste muy acertado en tus palabras, desde el punto de vista de que es cierto que bueno, o sea, sí hubo determinados, como dijimos bien, separando bien el significado de la palabra ovni, ¿no? Objetos voladores no identificados, los cuales se han hecho reportes al respecto, ¿no? O sea, la Fuerza Aérea como organismo que ejerce el control sobre el espacio aéreo de nuestro territorio es que ha realizado siempre informes y estudios con respecto a este tema. ¿Cómo se investigará, capitán? Es decir, cuando alguien, un civil, por ejemplo, en el territorio argentino, remita un incidente OVNI, lo que para él es un OVNI, una visión de un objeto no identificado, la idea en un futuro es que haya un grupo de especialistas que puedan trabajar sobre ese testimonio e incluso investigar sobre el terreno. Sí, sin duda que
estamos camino a eso. Después, más adelante, habrá alguna forma de poder canalizar justamente este tipo de observaciones que han podido tener algún ciudadano, de tal forma de que la Fuerza Aérea tome cartas en el asunto, ¿no? Nosotros estamos en contacto con la Fuerza Aérea Uruguaya al respecto, que ellos ya tienen experiencia, una acabada experiencia en esta área. Así que bueno, lo importante de todo esto es poder contribuir de una manera profesional y de una manera científica a este fenómeno, ¿no es cierto?, que justamente es el motivo por el cual estamos hablando en este momento, ¿no? El fenómeno de los ovnis, visto desde dentro del ámbito militar, ¿no deja de ser una cosa puramente anecdótica, o hay algo que puede ser realmente interesante a nivel militar y social para que se destinen fondos y se investigue? Con respecto a ese tema, quizás no quiero entrar en ningún tipo de especulación. Simplemente la Fuerza Aérea como tal busca una investigación científica, una investigación seria al respecto, y de manera de poder canalizar hacia un mismo horizonte los esfuerzos relacionados con este tema. ¿Se sabe, capitán, en qué momento todo esto empezará a cuajar o qué especialistas se integrarán? ¿Hablamos más o menos de un plazo de tiempo? En los próximos meses. Porque si le pregunto a nivel personal, Mariano, ¿usted cree, por ejemplo, en la presencia de los ovnis o cree que son simplemente fábulas? Sin duda que hay determinados fenómenos que han sido quizás no dilucidados, y es por eso que se realizan este tipo de investigaciones. Así que lo importante en todo esto, una investigación seria, profesional, y vamos en camino a eso. Capitán, yo solo quiero darle las gracias. Un abrazo muy fuerte, capitán. Un abrazo muy grande, Iker Jiménez, y muchos saludos a todos sus oyentes, y muchas gracias por la charla. Estamos en contacto. Bueno, las palabras del capitán son verdaderamente sorprendentes porque van contracorriente de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Es decir, lo que viene sucediendo en la mayoría de los países occidentales es que los gobiernos están desclasificando sus archivos, diciendo que no es su competencia investigar casos OVNI. Y sin embargo, la Fuerza Aérea Argentina se atribuye la competencia de investigar casos OVNI con un colectivo que se va a agrupar, según se ha sabido, esta misma semana, bajo el nombre de Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, en la que formarán parte astrónomos, personal militar, físicos y gente de formación escéptica, dicen ellos, o en principio de formación escéptica, para tratar de dar respuesta a este tema. A mí me recuerda de todas maneras algo que él ha sugerido muy de soslayo, y es que están imitando más que lo que estaba sucediendo en Europa, por ejemplo, o en otros países, digamos, de la órbita occidental, lo que ha sucedido en la vecina Uruguay. En Uruguay, mencionaba el capitán el caso de Uruguay, desde 1979 existe lo que se llama allí la CRIDOVNI, que es la Comisión Receptora de Denuncias de OVNIs en el seno de la Fuerza Aérea, que lleva, como digo, ya muchos años recabando información, tratando de analizar esos casos, pero que al final tampoco ha resultado en ninguna transparencia informativa. Exactamente. Y ese es el problema. Los uruguayos poco han contado de OVNIs. Luego, nada. Han hecho su comisión, pero luego contar... Exacto. Entonces, la noticia aquí es que se va a crear una comisión que además hay un dato, Iker, que a mí me parece profundamente sospechoso. Se ha sabido también esta semana que la persona que va a dirigir esto es el comodoro Guillermo Tealdi, que es, atención, el jefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Fuerza Aérea, las relaciones públicas. Que el Relaciones Públicas, o el jefe de Relaciones Públicas del Ejército del Aire argentino, sea el encargado de esta comisión de investigación del fenómeno OVNI, es algo que a mí, sencillamente, no me cuadra. Estamos hablando de una operación de maquillaje, o al menos esa es toda la impresión que da. Oye, te estás encendiendo, Javier. Bueno, porque el tema me enciende. Bueno, vale, ¿te parece que abramos la puerta del túnel del tiempo y vayamos a uno de los programas más míticos de la historia? Programa en el que tú estabas... Bueno, tú tenías mucho que ver. Tú fuiste personaje fundamental de otro de los programas legendarios, míticos, dicen que censurados, y donde por vez primera el debate de qué pasa con los ovnis en España y los militares se puso en tela de juicio. Una intrahistoria increíble. Vamos a contarlo. Santi, ¿está ya el cable de Wikileaks? Está. Venga, pues después lo contamos, ¿vale? Muy bien. Túnel del tiempo. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche.
Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. El gran Vangelis, con sus ondas espirales, nos mete ya en el espacio infinito. Año 93, un momento mítico, la cadena Telecinco. En fin, todo es como un extraño bucle, ¿no? Y un debate, los ovnis, y dos personas que representaban las dos posturas que hoy siguen vivas en el asunto del secreto sobre los no identificados en España. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Tenemos fecha incluso, ¿no? Creo que es 16 de julio 1993, la grabación ¿de qué? ¿De qué estamos hablando, Diego? Exactamente, el 16 de julio del 93 estamos hablando del programa Otra Dimensión, que se emitía por aquel tiempo en Telecinco, presentado por Félix Gracia, uno de los fundadores, junto a Fernando Jiménez del Oso, de la revista Más Allá, por ejemplo. Lo que vamos a escuchar hoy es parte de un cuerpo a cuerpo, de un auténtico duelo de titanes, que a priori prometía ser muy revelador y que, bueno, tenía como protagonista una polémica, como fue la desclasificación OVNI, que tuvo lugar en 1992, y que el propio programa después arrastró su propia polémica. Fue una polémica dentro de otra polémica. Sí, señor, perfectamente explicado, porque lo que iba a ser un programa que hablase de un conflicto, los que creen que el ejército sí que ha informado con transparencia de los ovnis en España y los que creen que no, se acabó convirtiendo en una leyenda urbana. Javier Sierra, que tú eres redactor de ese programa, ¿por qué? ¿Cuál es la intrahistoria antes de escuchar ese duelo de titanes que dice Diego Marañón? JJ Benítez Ballester Olmos, ni más ni menos, y que mucha gente dice que se censuró, que nunca se emitió. Dice la gente. Sí, bueno, lo contaremos todo esta noche. Yo era un jovencísimo redactor de ese programa de Otra Dimensión. Imagínate, era la primera vez que yo entraba en un plató de televisión siendo parte del equipo, y la verdad es que estábamos todos muy emocionados con la posibilidad, bueno, especialmente yo creo, ¿no? En aquel grupo, con la posibilidad de hacer este debate. Nunca se había hecho algo así. Tenemos que situarnos en el año 93, en el verano del 93. Llevábamos pues un año, más de un año, hablando del tema de la desclasificación OVNI en España. Las primeras noticias comenzaron a surgir a primeros de 1992, cuando en febrero el entonces responsable de los temas de defensa del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, hace unas preguntas en el Congreso de los Diputados al respecto de si se va a desclasificar la información de los objetos voladores no identificados. Y el entonces ministro de Defensa va respondiendo con más o menos tino, diciendo que la Junta de Jefes del Estado Mayor está analizando esa cuestión y que se dará luz verde. Esa luz verde efectivamente se da en octubre de 1992. Pero aquí empiezan a surgir problemas. Los problemas sobre todo tienen que ver con los primeros casos que se desclasifican, casos que vienen acompañados de una explicación. No es simplemente que se entregue la información OVNI como, en fin, se ha copiado ese modelo en otros países, de entregar el 100% del papeleo interno de los ejércitos sobre la investigación que han hecho sobre objetos volantes no identificados. No, en este caso hay una valoración, y en esos primeros informes, casi todos, bueno, por no decir todos, están explicados. Globosonda, confusión de pilotos con el planeta Venus, reflejos del Sol sobre piedras en un descampado, en fin, se dan todo tipo de argumentaciones. Argumentaciones que son muy similares, si no idénticas, a las que a algunos casos ha venido dando un grupo de investigadores de tendencia bastante escéptica que estaban agrupados en torno a un centro de estudios interplanetarios con sede en Barcelona y específicamente en la órbita de dos investigadores que eran los que abanderaban esa visión escéptica. O sea, para que entienda todo el mundo, Javier, todo el mundo que ahora se acerca a este tema, esperaban los investigadores la desclasificación, es decir, los informes de ovnis que guarda el ejército, puros, y se encontraron con un veredicto ovni escéptico sobre algunos casos, y ahí empieza a haber acusaciones, y el que se convierte en estandarte de los que no se creen lo que está pasando y acusa de censura y maquillaje y mentira al pueblo es JJ Benítez,
y la otra parte sería Vicente Juan Ballester Olmos, un investigador valenciano. Exacto, esos son las dos, los dos polos de este enorme conflicto. Y digo enorme conflicto porque JJ Benítez ya en 1976 había recibido del general Galarza un grupo de documentos que él publicó en la Gaceta del Norte primero y en un libro mítico en cualquier, en fin, biblioteca OVNI que se precie, que se llama OVNIs, Documentos Oficiales del Gobierno Español, donde se comentaban algunos de los casos más importantes archivados por los militares españoles y se reproducían esos informes, como eran, ¿no? Bueno, Ballester Olmos, que es la otra parte, siempre denostó esa, entre comillas, proto-desclasificación o primera desclasificación, diciendo que Benítez traicionó a los militares, que se había comprometido a no divulgar esa información, pero bueno, si el general entrega a un periodista esa información, lo lógico es que terminen publicándose como en fin, así fue a los 2 meses de ser entregados a Benítez. Y en ese debate, Javier, ese programa en Telecinco y los dos pesos pesados en el estudio junto a el hoy desaparecido a nivel de medios, Félix Gracia. Claro, yo estaba muy implicado en la investigación OVNI en esos años, en los años 90, llevaba la sección de información OVNI en la revista Más Allá, la que había fundado Jiménez del Oso, conocía muy bien a Félix Gracia y trabajaba en el equipo, y yo insistí mucho, recuerdo en las reuniones del equipo, que teníamos que reunir a esos dos pesos pesados, pero tanto Juanjo Benítez como Ballester Olmos hacía años que se odiaban. Es más, Benítez había escrito varios libros en los que mencionaba la ufología barbuda, era el término despectivo que utilizaba para referirse a Ballester Olmos, satanizándolo, es decir, como y viceversa. Y viceversa, efectivamente, en sus boletines, sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que reunir a esos dos personajes ante los focos y las cámaras de un plató de televisión era una propuesta prácticamente imposible, pero yo tenía buenas relaciones con Juanjo Benítez y buenas relaciones con Ballester Olmos y traté un poco de amalgamar ese encuentro, esa reunión. No te puedes imaginar las llamadas, los contactos, las negociaciones que tuvieron lugar, y el debate se planteó casi en términos políticos. Cada uno de ellos estaba en un camerino separado. Como Felipe Aznar de aquel año 93 también, de alguna forma, todo medido, todo cronometrado. No se podían cruzar en los pasillos. De hecho, durante el debate... ¡Qué buena esta intrahistoria! Esto. De hecho, durante el debate no se miraron en ningún momento a los ojos, es decir, que la tensión se mascaba. Tanto es así que Félix Gracia, que pretendía hacer un programa sobre ovnis más que sobre la desclasificación, él tenía otra visión de lo que era ese momento y, desde luego, no pegada, muy alejada de la actualidad. Empezó preguntando a Juan José Benítez, lo recuerdo perfectamente, sobre si los ovnis nos habían visitado en la prehistoria, cuando el argumento era evidentemente la desclasificación que en ese momento estaba teniendo lugar. Y tú te encendías, como ahora. Para mi desesperación. Oye, solo vamos a ir... Sí. Que Diego pero es que hay contando. más cosas, ¿eh? No, claro programa, que hay muchísimas que tú vas a ir contando, amigo. Y, oye, dimitiste después de ese programa, ¿no? Sí, claro. Vale, ahora me lo cuentas. Diego, ¿esto es tener información privilegiada o no? Bueno, esto es tener una suerte impresionante, me lo estoy pasando bomba. Vamos con el primer corte, compañero. Vamos a escuchar a Félix presentando a JJ Benítez, si no me equivoco, y un poco la primera andanada de Juanjo, que representa esa forma de ver el misterio, ¿no? Sí, comienza la partida en otra dimensión. Félix Gracia reparte las cartas entre los jugadores y el primero que golpea es JJ Benítez, que dice de entrada que la desclasificación es una manipulación y que las conclusiones están falseadas. En Estados Unidos fueron desclasificados, como se conoce en el mundillo de los investigadores, con el término que se conocen, pues el hecho de permitir que fuese conocida esa experiencia hace unos años ya, y en España es muy reciente esta decisión. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros expertos de esta situación. Juan José, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, en octubre del año pasado efectivamente se liberaron los documentos sobre ovnis de la Fuerza Aérea Española. Hasta el momento que yo sepa se ha desclasificado 23 informes, 23 expedientes. Y bueno, teníamos unas ciertas esperanzas los investigadores de que íbamos a tener una desclasificación digna, transparente y democrática. Nos hemos llevado una gran sorpresa, una desagradable sorpresa. Es una manipulación, por lo menos desde el punto de vista de la gente que conocemos un poco los casos y los hemos estudiado, con conclusiones falseadas, con mutilación de expedientes y, sobre todo, lo más grave, con ocultación. Mutilación, falseamiento, ocultación. Antes de que Javier nos cuente más cosas de la intrahistoria, de ese gran primer debate de la ufología, mismo año, del famoso debate político, Diego, escuchemos también a la otra parte, claro que sí.
Vicente Juan Ballester Olmos, que encabeza esa ufología crítica o más próxima a la desclasificación, más próxima al ejército. Sí, y que además desde 1978 había sido miembro del Consejo de Consultores de la revista Stendek, editada precisamente por el CEI, por el Centro de Estudios Interplanetarios. Ballester, en su primera intervención, lo que dice es que estamos ante un proceso ejemplar y que ningún otro país está haciendo las cosas como la está haciendo España. Yo debo decir, aunque no represento naturalmente a nadie excepto a mí mismo, que la opinión que se acaba de dar en torno a la calificación de este proceso es francamente absurda. Se está llevando un proceso como en ningún otro país del mundo se ha iniciado. España es el único país del mundo en donde la información, la que existía en los archivos del Estado Mayor del Aire, está siendo transferida al 100% a dominio público y cualquier persona puede leer los informes completos en la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire. El proceso es totalmente limpio y en su día el Teniente General Fernández Sequeiros, jefe del Estado Mayor del Aire, tuvo la valentía de proponer la desclasificación a la Junta de Jefes del Estado Mayor. Como ha dicho Diego Marañón perfectamente, dos titanes, duelo, partido de ajedrez, y toda España, la España ufológica por lo menos, quería ver esto, que por cierto, no se emitió cuando tenía que emitirse, Javier. Eso es un detalle que hay que contar porque contribuye a la leyenda de este programa. No se emitió, pero todo el mundo, digamos, del mundillo ufológico supo que el programa se había grabado porque rápidamente me preocupé de publicar en la revista Más Allá la fotografía que demostraba que ese debate había tenido lugar. ¿Por qué? Porque era, por cierto, un plató muy diáfano, ¿verdad? Dos sillas. Sí, con una pirámide detrás y muy sencillo. Pero fíjate, esa preocupación por dejar constancia de que ese debate existía, que había tenido lugar, tenía una importante razón de ser desde mi particularísima visión. Y es que habíamos comprometido muchas cosas en aquellos minutos de televisión. Por ejemplo, había establecido contactos con el entonces llamado Mando Operativo Aéreo, que era la sección de inteligencia del Ejército del Aire, y por primera y única vez en la historia de la reciente democracia, las instalaciones del Mando Operativo Aéreo dentro de la base de Torrejón de Ardoz abrieron sus puertas a unas cámaras de televisión. Yo fui a esa visita, me acredité, pasé los controles de seguridad con las cámaras de televisión y planté la cámara delante de los dos tenientes coroneles que, en fin, estaban al frente de ese proceso de desclasificación. El teniente coronel Ángel Bastida y el teniente coronel Enrique Rocamora. Y ambos hicieron amplias declaraciones ante cámara sobre lo que pretendía ese proceso. Por ejemplo, Bastida decía que el archivo no era concluyente respecto a que existiera inteligencia detrás del fenómeno OVNI, y estuvimos hablando sobre esa cuestión, sobre la inteligencia detrás del fenómeno y sobre si podíamos llegar a especular sobre su naturaleza extraterrestre o no. La conversación fue interesante. Bueno, pues por alguna razón que yo todavía, tantos años después, no me explico, esos comentarios del teniente coronel Bastida se redujeron a 20 segundos de emisión, cuando deberían haber estado salpicando todo el tiempo el programa, porque además... Era un documento histórico. No solamente era un documento histórico, Iker, sino que además hizo algo, Bastida, que no volvería a hacer, incluso cuando él después volvió a Telemadrid, años después. ¿Con nosotros? Con nosotros, exacto. Con Carmen y contigo, en vuestro programa. Verdad, sí. Exactamente, pues ahí tampoco lo volvió a hacer, y es prestar declaración de uniforme. La fuerza del testimonio era brutal, también la de Rocamora, y eso no se apreció y no se emitió. ¿Y eso motivó también tu visión? Mi enfado, porque yo sabía que aquello era un documento histórico. A lo mejor lo veía desde la perspectiva de un apasionado de la ufología, ¿no? Y quizá, en fin, de alguien que vivía ese asunto de una manera pues muy a flor de piel, pero visto con años en perspectiva, sigo pensando lo mismo, es decir, que aquello tenía un valor importante, un valor testimonial importante, y no se aprovechó. ¿Y por qué no se emite el programa? Bueno, eso no lo cuentas ahora. Javier, va increciendo la tensión, aunque no se miren y aunque tengan el tiempo controlado y sean casi como dos candidatos electorales. En el fondo se estaban jugando, ¿no? ¿Qué posición de la ufología casi ganaba? Aquello va cobrando cierta tensión. Diego, JJ Benítez, hay que reconocer indiscutiblemente el aplomo, la contundencia, la fe en lo que dice, porque eso es una absoluta realidad. No voy a decir ataca, pero habla de lo que para él es una gigantesca conspiración con censura y da datos, nombres, apellidos.
Sí, habla directamente de censura y acusa al CEI, al Centro de Estudios Interplanetarios, que fundó en el 58 gente como Antonio Rivera o Marius Lleguet, y al que pertenecían varios miembros que supuestamente colaboraron con el Ejército del Aire, de ser una pantalla y de estar colaborando con el juego sucio de los militares. Lo que ocurre es que hay una serie de investigadores que, amparándose en una supuesta ciencia, en un organismo que prácticamente no tiene actividad, como es el CEI, y que parece ser que es una pantalla, pues están transmitiendo información que, repito, está sirviendo a los militares para su juego. Un juego absolutamente sucio, y lo digo y lo siento con toda la alma, tengo que decir la verdad. Aunque tenga muy buenos amigos en las Fuerzas Aéreas, que no tienen la culpa. Se está diciendo que no se han mutilado, que están íntegros los informes, por Dios. El caso del 4 de noviembre del 68, de un avión de la compañía Iberia, tiene un tropiezo con un objeto que aparentemente parecen tres luces en cabina, lo ve la tripulación, lo ven varios radares militares y, oh sorpresa, cuando el Ejército del Aire lo desclasifica, señores míos, da de la transcripción del piloto del avión de Iberia, o de los pilotos con las torres de Barcelona, de Valencia y de los radares militares de Aitana y concretamente de Mallorca, un folio y no llega a folio y medio. Cuando yo hablo con el comandante Lorenzo Torres, le muestro la transcripción de sus conversaciones durante un montón de minutos con los 3 ovnis en el morro del avión. Me dice, esto es inverosímil, está totalmente mutilado. ¿Dónde están las conversaciones mías con los radares militares? Censuradas. Momento álgido. JJ Benítez, una vez más protagonista del túnel del tiempo. Ballester escucha, dice Javier, no se miraban apenas. Vamos a ser igual de democráticos. Luego queda un corte donde hay ya directamente discusión y enfrentamiento, pero demos paso, Javier, a la respuesta de Ballester Olmos, que de alguna forma, Diego, habla de que la mayoría de los casos, pues bueno, están protagonizados por globos sondas, por ejemplo. Sí, él atribuye el avistamiento de ovnis en Francia al lanzamiento de globos estratosféricos de aire Surladur en las Landas, en Francia. Para él no hay ninguna consigna y así lo deja constar en sus intervenciones. Hubo una serie de oleada de avistamientos en el año 68, sobre Madrid, por ejemplo. Hubo mucha polémica, aquel famoso reportaje de Carlos Murciano, Algo flota sobre el mundo, gente en Madrid, en Avenida América, señalando al cielo, y mucha polémica sobre supuestos artefactos ovnis o no. Bien, Ballester en esta respuesta de alguna forma también da casi el credo que ellos han seguido de la inmensa mayoría de casos perfectamente explicables. En absoluto, no hay ningún tipo de consigna extraña. La apariencia, el comportamiento dinámico, los movimientos, la duración, todos los parámetros de esos avistamientos, el testimonio de los propios pilotos concuerda perfectamente con la hipótesis globosonda. Informaciones procedentes del Centro Nacional de Estudios Espaciales franceses, que es la NASA en el país vecino, ha proporcionado información en el sentido de que dichos globos son de procedencia francesa sin ningún lugar a dudas. Tenemos cantidad de fotografías de los casos ocurridos en mayo, en septiembre del 68, con la misma forma tetraédrica. Estos objetos han visto en Italia, en España, en Yugoslavia, según, digamos, hacia dónde los arrojaba el viento. Y en todos los casos tienen el mismo origen. Las dos posturas clarísimamente exponiendo argumentos. Un corte que demuestra hasta qué punto llegó la calentura en este programa no emitido en su día. Y ahora Javier nos cuenta lo que está detrás, la tramoya, lo que él vivió. Diego, un corte donde Benítez y Ballester directamente rompen de alguna forma quizá ese pacto porque se entrelazan, ¿no? Sí, llegamos casi al punto álgido del debate. Un corte en el que Benítez pone en un serio aprieto a Vicente Juan Ballester Olmos al sacarse de la manga casi lo que podríamos llamar un giro de guión, ¿no? Una carta escrita por el general Chamorro que, bueno, yo creo que pone bastante nervioso, por lo menos eso es lo que transmite al espectador a Vicente Juan Ballester Olmos. Y probablemente entre los avistamientos y entre los informes militares hay algún caso importante, algún caso relevante. Lo que yo quiero es centrarme en los casos que no tengan explicación, desechando, digamos, toda esa basura observacional para concentrarme en los pocos casos que puedan ser buenos, que probablemente los hay. Probablemente, ¿no estás seguro de que los haya? No, porque no. ¿No has encontrado ninguno? No, es que no conozco el contenido de los archivos. No conoces todo. Pero hombre, por favor, ¿cómo puede usted decir que no conoce el contenido de los archivos cuando yo tengo aquí una carta del 2 de noviembre del 92, firmada por el general Chamorro, comandante en jefe del Mando Operativo Aéreo de Torrejón,
al general Sequeiros de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en la que le dice que no es bueno que el señor Ballester Olmos y Plana del CEI hagan un contrato o convenio con el Ejército del Aire para poder trabajar en la desclasificación, pues llevaría a una mala imagen del Ejército del Aire. A cambio, se les facilitarán las copias de los informes una vez desclasificados, porque, dice, ustedes les han ayudado con información. Les han ayudado con información. Es importante que ustedes se diga han pretendido hacer un contrato laboral con el Ejército del Aire. No, en absoluto. Por favor, esta carta es del general Chamorro. No, eso es una tergiversación. Ofrecí en agosto del ¿Esto es 92? Una tergiversación? Ese es el punto de enfrentamiento de las dos corrientes de la ufología española y Javier Sierra ahí, en un programa que, repito, ¿por qué no se emitió en ese momento? Bueno, quizá el oyente lo haya percibido ya, o nuestros oyentes lo hayan percibido ya. El nivel de discusión fue creciendo, pero también el nivel de información especializada. Yo diría que incluso hiperespecializada, hasta el punto de que en algunos momentos el debate, si uno no está muy introducido en esto, si uno no leía los boletines que tenían... El gran público no entendía nada. Exacto, que tenían como público pues a unos cientos de personas, pues no se enteraba de nada, y el gran público, desde luego, se quedaba muy al margen de esas discusiones. Y eso lleva a que Félix Gracia haga una cosa que, en fin, fue muy controvertida también dentro del equipo, y es a decidir no emitir ese programa y hacer una entrevista solo con Juan José Benítez, que fue la que se emitió. De hecho, el famoso debate, la famosa confrontación entre Ballester Olmos y Juan José Benítez se emitió en una reposición de programas que se hizo en Telecinco de madrugada un año después. La fecha de emisión concreta fue 18 de julio del 94, es decir, un año justo o casi justo después de la grabación del programa. Ese programa pasó a nevera, desaparecido por completo. Exacto, y se emitió por accidente pues un año más tarde. Pero fíjate qué curioso, Iker, que este cruce de acusaciones final sobre si Ballester tenía acceso o no a información privilegiada, es decir, a los documentos antes de su desclasificación, e influía en esas conclusiones negativas que estaba dando el ejército a la opinión pública, pues se hubiera podido subrayar y se hubiera podido aclarar allí mismo, porque en la entrevista que mantuve con el teniente coronel Enrique Rocamora dentro del mando operativo aéreo, él admitía a cámara que había recibido información civil para explicar esos casos. Y los únicos que estaban dando información civil eran Ballester y su grupo de colaboradores. Es más, Juan José Benítez, en su página web, años más tarde, incluiría una serie de cartas de correspondencia privada, interior, entre Ballester Olmos y un analista norteamericano, un colaborador de Joseph Allen Hynek, el padre de la ufología científica, llamado Willie Smith, al que yo también conocí y mantuve una amistad muchos años hasta su muerte, donde quedaba clarísimo que Ballester estaba enviando a Estados Unidos a este analista los informes antes de su desclasificación para que se emitiera una opinión al respecto y poder dar una conclusión consensuada con un grupo de consultores. La historia de un programa que se quedó ahí en el limbo y se emitió casi por accidente, una historia, Diego, que en Internet y en los seguidores jóvenes ahora del mundo del misterio ha hecho correr también ríos de tinta. El famoso debate, claro, 17 años atrás, y que para muchos no se ha emitido jamás, ¿verdad? Pues sí, mucha gente lo está descubriendo, yo creo que ahora, y como ha dicho Javier, es un túnel del tiempo que sigue activo, ¿no?, con nuevas revelaciones. Estas cartas salieron a la luz el 14 de febrero de 2008, y yo creo que por este motivo, dentro de algunos años, a lo mejor, este tipo de revelaciones podrían ser pues anexos, ¿no?, a este episodio de la historia ufológica del país. Una historia ufológica del país que terminó con la historia de Javier Sierra en ese programa, Otra Dimensión en Telecinco. Tú decidiste que no seguías. Bueno, no fue solamente por esto, hubo cúmulos de circunstancias, pero es verdad que yo no me sentía muy cómodo con la línea que estaba siguiendo el espacio, y no quise renovar en absoluto ni continuar en la siguiente temporada. Las posturas hace 17 años eran esas, tan encontradas, sí, eran y muy siguen encontradas. estando igual. Siguen estando igual. Lo que ocurre es que si hace ya 17 años fue difícil hacer un debate de estas características, yo creo que hoy sería imposible. Pues vamos a intentarlo, Javier. Por intentarlo, que no quede. No, por favor, es nuestra misión, nuestra Una obligación. página de la historia. Diego Marañón, compañero, muchísimas gracias como siempre. Un placer, Iker, hasta la semana que viene. Cuatro menos 10. Lo prometido es deuda.
cómo hemos disfrutado, los que somos ufólogos de corazón, Javier. Espero que el público también, claro que sí. Santi, ufología con ufología, Wikileaks, un caso ovni, ¿cierto o no? Vamos a ver, no es un caso ovni, pero sí es la primera vez que aparece la palabra ovni en uno de los cables desclasificados por Wikileaks. Concretamente es un cable fechado el 21 del 12 de 2007 por la Embajada norteamericana en Minsk, capital de Bielorrusia. Es un cable larguísimo en el que el embajador o el encargado de redactarlo, pues hace un resumen de la situación política, social, absolutamente económica, de todos los detalles de cómo está Bielorrusia en ese momento, y llega un momento en el que habla de Yuri Zabovdin, que es el jefe del BKGB, que es el KGB bielorruso, el heredero del KGB soviético. Y, entre otras cosas, pues cita algunas palabras textuales extraídas de conversaciones, etcétera, etcétera. Y una de ellas es muy interesante porque Zadovin lo que dice es que el KGB ya no investiga fenómenos paranormales. Concretamente la cita textual es esta: a diferencia de la época de la Unión Soviética, el departamento ya no estudia los fenómenos paranormales. En aquel entonces había muchos medios y recursos para gastar en cualquier momento. Hoy día la situación es diferente. Así, cuando la sociedad se inquietaba por algo, entra en nuestra esfera de dominio, pero cuando ese algo tiene que ver con curanderos, ovnis y similares, ya no podemos lidiar con ello. Ese ya es muy significativo, porque está diciendo que durante toda la época soviética el KGB sí investigaba los fenómenos paranormales, archivos a los que todavía no hemos accedido. Bueno, habrá que intentarlo, a ver si hay más información. Parece que es la primera vez que Wikileaks habla de esas siglas que tanto nos atraen, OVNI. Desde luego, pero además hay que tener en cuenta otra cosa. Este cable se redacta en diciembre de 2007 y justo en esas fechas, en Tomsk, en la ciudad rusa de Tomsk, se produce un fenómeno aéreo desconocido que ha dado también mucho que hablar, que es, podemos resumirlo como una especie de espiral de torbellino que fue filmado por varias personas haciendo evoluciones sobre el cielo ruso. Eso probablemente es lo que despertó el interés, probablemente, en la embajada de los Estados Unidos en Minsk, y lo que provocó, en fin, esta inclusión de la palabra ovni en uno de esos cables que ahora pues nos ha entregado Wikileaks. Y Santiago Camacho nos entregará puntualmente todo lo que tenga que ver con Misterio y Wikileaks. Es nuestro informe paralelo. Alberto Bocaire en Valencia, que nos decía que Toledo es tan genial que su misterio está incluso en el refranero español. Pasar una noche toledana. Y el último es para Gaby Carro, que decía: soy Gaby, de 26 años. En la obra de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer aparece la figura del Santo Niño de la Guardia, ¿sí? Concretamente en la leyenda de Rosa de Pasión. Yo dormí con mis compañeros de confirmación hace ya unos 8 años en la casa que supuestamente se narra en tal leyenda. Allí la gente lleva miembros del cuerpo de cera para que el Santo Niño le sane tal zona del cuerpo. Mira, pues de repente Noel nos sorprende y nos pone Celestial Soda Pop, otro de nuestros himnos positivos, energía buena para este 2011 para todo el mundo. Santiago Camacho, como siempre, un placer. Mañana te veo en la tele, porque lo del expediente Carrero Blanco en imágenes, en 3 dimensiones, o en 3D, yo creo que va a ser impresionante. Yo creo que vamos a hacer un gran trabajo. De momento se verán algunas cositas que hemos visto en la misma calle Claudio Puig. Con el código Pinozzo, incluso. Sí, señor. Javier, que ha sido un auténtico placer como siempre, que hemos disfrutado de lo lindo y que a mí como a ti me hierve la sangre con la ufología, y hemos rescatado un momento absolutamente histórico. Es que es tocar nuestras raíces, así que es normal que esto ocurra y seguirá ocurriendo. Claro que sí, en 7 días mucho más, Javier. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Claro, mañana en la tele, toda la información. Carlos Largo, gracias. Noel Calero, gracias. Y ahora toda la información con nuestros compañeros de informativos, que están pasando muchas cosas escalofriantes también. Creo que la primera llamada después de 8 años sin hacer llamadas en vivo es de Ramón desde Santiago de Compostela, y repito, pues lugar de poder, lugar mágico, lugar lleno de secretos. Ramón, buenas noches. Buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad, Ramón. Muchas gracias por llamarnos, porque además creo, según me comunican nuestros compañeros Fermín y Carlos, que nos vas a contar un caso, una vivencia personal. Una vivencia personal que yo no viví, que vivió mi padre. Que tu padre fue testigo. Que mi padre fue testigo. Cuéntanos, te escuchamos. Mira, pues te cuento. Mi padre era militar. Murió y bueno, esto me lo comentó un día en una comida de él para mí. Entonces,
la madre le mandó por leña contra el anochecer, contra tarde. Él era pequeño, pero tendría más o menos entre 7 o 8 años, que era lo que me comentaba él. Entonces, en ese pueblo, antiguamente, hay un crucero, un cruce de caminos arriba, un poquito cerca de la casa. ¿Y cuál era el problema? Que él vio pasar, él cuando me lo relató, me comentaba que viera pasar una gente así como vestida de negro, con una especie de luces y con un ataúd blanco. Y al día siguiente, él no comentó nada en casa al llegar, pero al día siguiente murió un niño. Él vio a las personas, Ramón, tu padre, no como personas físicas, ¿les describía como algo etéreo o como si fuesen personas normales? No, describía como unas sombras. Madre mía. Como unas sombras. Con luces y un ataúd blanco, chicos, yo creo que estamos ante... Blanco. Y cerca de un cruceiro. La Santa Compañía. Pasaban al lado de un cruceiro. También tiene mucha relación los cruceiros con la muerte de niños pequeños, ¿no? En Cuarto Milenio hace poco los especialistas lo trataban, y es que debajo de los cruceiros había ocasiones en las que se enterraba a niños recién nacidos. Y al día siguiente tu padre recordaba que en el mismo pueblo, en el mismo lugar, muere un niño. Muere un niño, sí. Él me comentó que había muerto un niño. ¿Y cómo lo contaba tu padre, Ramón? Era como... Mi padre me lo contaba, me decía a mí que no comentara nada, porque pensaba que podía pensar la gente que yo estaba loco, claro. O bien tomarlo por loco a él. Entonces la historia me lo comentó y me dijo que no volviera a hablar más del tema. Mi padre era militar, era guardia civil. Madre mía, qué historia más maravillosa. Y él lo tenía ahí en el pensamiento, claro, jamás lo olvidó, me imagino. Jamás lo olvidó, él lo tuvo en la cabeza siempre y no se lo comentó a nadie. ¿En qué localidad era, Ramón? Mira, mi padre era de una familia tirando a pobre, eran bastantes hermanos y no comían ni un pajar en aquella época. Mi padre murió con 75 años en un accidente de tráfico. Cuando me comentó esto, ya te digo, ya me dijo que no comentara, que no hablara sobre el tema. Y el pueblo exactamente se llama Portor. Portor. Pues la verdad, Ramón, que nos impresiona, porque hemos escuchado algunas historias de gente absolutamente de ley, absolutamente rotundos, y lo bonito de esto es que a veces las personas, incluso vía telefónica, tienen pues como una libertad, como un ánimo, porque esto no es fácil ni contarlo, ni decir que tu padre lo ha contado, pero desde luego yo, no sé vosotros compañeros... A mí mi padre me había dicho claramente, no comentes nada, pues nos pueden tomar por loco. Claro, porque en el entorno más familiar o más del pueblo, ¿quién va a contar eso? A pesar de que los casos son muchos. Ramón, te agradecemos muchísimo. Tomamos buena nota de este caso, tomamos tus propios datos, porque hemos hablado de cruceros, hemos hablado con gente que ha visto lo que creen que es la Santa Compañía, sea una imagen real, fantasmal, un icono, pero de verdad que nos ha impresionado. Pues me alegro que la primera llamada a Milenio 3 después de tanto tiempo sea la tuya, con un testimonio tan auténtico. Un abrazo muy fuerte, Ramón. Igualmente. Amigos, vaya historias, ¿eh? Vaya historia. A mí, desde luego, la historia me ha dejado perplejo, y la verdad es que pues, no tiene comentario. Lo único que me recuerda un cruceiro que hay en el oeste asturiano, en un pueblo que se llama Taladrid. El cruceiro está a los pies de una higuera, y ahí me encontré con una de las tradiciones más curiosas que he visto en España, porque la higuera está llena de crucifijos de todos los tamaños, de todos los tipos, con Cristo, sin Cristo, polícromos, de metal, de madera. Y me contaron que la tradición es muy sencilla. Cuando hay un entierro, la comitiva fúnebre suele pasar camino al cementerio cerca de ese cruceiro, llevan el ataúd, como es lógico, es por estos dos elementos juntos por lo que me he acordado de la historia, y cuando se llega al cementerio es costumbre que antes de enterrar el féretro se arranca el crucifijo que hay sobre la tapa del ataúd, y cuando la comitiva fúnebre
regresa al pueblo, en la higuera se deja clavado ese crucifijo y hay decenas, probablemente cientos de ellos recordando los fallecidos en esa localidad. 3:13, vaya ambiente que hemos creado con la llamada de Ramón. José Manuel desde Granada. José Manuel, 3:13 minutos. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cuéntanos. Pues mira, lo mío es más bien no una consulta, sino más bien una pregunta, ¿no? Porque es que hace poco que mi mujer y yo nos vinimos a vivir en una casa aquí en Granada y resulta de que el primer día cuando entremos, hasta incluso el niño, al rato de estar aquí, o sea, al rato de entrar, le dijo a la madre que sí, que le gustaba mucho la casa, pero que notaba algo raro, ¿no? Y el niño tiene 6 años, ¿no? Bueno, pues el caso es que tenemos incluso hasta un perro que no sube ni a la planta de arriba, o sea, no quiere nunca subir, se queda a mitad de la escalera y luego, por ejemplo, no es solamente durante el día, es durante el día, durante la noche se escuchan muchos ruidos, como ahora, por ejemplo, ahora mismo estamos en la habitación de mi mujer y yo arriba y se escucha, o sea, y de vez en cuando pues se escuchan golpes abajo, cuando estamos abajo es arriba. ¿Ahora mismo? Y entonces, sí. ¿Es una casa aislada, José Manuel? No. ¿Estás en un bloque con otras casas al lado, vamos, y encima y debajo? No, o sea, es una casa, pero que tiene 2 plantas, pero hay casas alrededor, pero que son bastante antiguas, ¿me entiendes? Ya. ¿Y habéis visto algo? ¿Habéis llegado a ver algo? ¿O ha habido algo que os haya puesto de verdad en guardia un poco frente a lo que ocurre ahí o no? Hombre, pues sí, la verdad es que sí, porque incluso, o sea, estando tapados, digamos, como estamos, digamos, acostados en la cama, estando incluso tapados, no, yo una noche noté incluso como si alguien me soplase dentro, ¿no?, por la espalda, ¿no? O sea, me quedé alucinado, ¿no? ¿Y sabéis algo de la historia de la casa, José Manuel? ¿De quién ha vivido antes o...? No, porque es que llevamos 2 semanas o 3 semanas aquí, me parece. 3 semanas como mucho llevaremos aquí. Os habéis mudado hace 3 semanas. Sí. ¿En algún momento habéis visto algo? ¿Visión de alguna sombra, algún movimiento en objetos, algo? Objetos sí, porque objetos, digamos que, por ejemplo, abajo, sí, o sea, ya te digo, si es que es una historia que estamos buscando de otra casa. ¿Que no queréis estar allí? No, porque es que, por ejemplo, cuadros torcidos, o sea, yo pongo bien por la noche los cuadros de abajo y por la mañana cuando bajo me los encuentro otra vez torcidos, ¿no? Que parece mentira, ¿no? Parece que estoy contando como si fuese una película, ¿no? Pero es que hasta el otro día una amiga que estuvo lo pudo comprobar, ¿me entiendes? ¿En qué zona de Granada es? En un pueblo. En un pueblo de Granada. Vamos a hacer una cosa. Sí, fuera de, digamos, de micrófono sí que lo diría. Bien, José Manuel, con tranquilidad absoluta, porque yo creo que este tema, bueno, igual podemos dar, no una solución, pero sí podríamos hacer alguna cosa de investigar in situ o incluso intentar hacer algo, porque no parece que sean fenómenos especialmente agresivos, pero que sí, perro, niño, lo van detectando. Vamos a hacer una cosa. Porque, por ejemplo, mira, yo te digo, tenemos un perro, bueno, tenemos 2, otro es un cachorro, ¿sabes? Y el otro es que, o sea, el mayor, el perro, o sea, son los 2 chiquitillos, pero vamos, el más adulto, ese llega hasta la mitad de las creas. En el momento que ve, o sea, ese es, digamos, mi sombra, ¿sabes? O sea, donde yo estoy, ahí está el animalito, ¿sabes? Y es que de la mitad de las creas para arriba nunca se ocurre subir, por mucho que lo llame. ¿Y qué hay arriba? ¿Qué hay justo en esa zona donde el perro se para, José Manuel? Un descansillo, o sea, está las creas, digamos, y hay un descansillo y ahí se para y se queda mirando para arriba, pero corriendo sale otra vez para abajo. ¿Y el niño se ha dicho algo de por qué nos gusta? ¿Hay alguna habitación en especial que el niño no quiera entrar, que se sienta peor? No, o sea, el primer día, ya te digo, estuvimos haciendo la mudanza, ¿no? Y el chiquillo, pues muy bien, muy contento y tal, pero ya cuando llegó la noche, sentado en el sofá, yo estaba en el cuarto de baño duchándome y le dijo a la madre que la casa tenía algo raro, que no le gustaba esta casa, ¿sabes? O sea, que sí, que era muy bonita, pero que él notaba como algo raro y la madre, y yo, pues claro, en mi caso, pero luego es que, claro, luego... ¿Sigue? Luego lo que nos está comentando mi mujer también, luego las bombillas explotan, ¿sabes? Las bombillas han llegado a estallar. Sí. Es curioso porque eso... Hay algunos casos donde ha ocurrido. ¿Habéis tenido algún problema incluso con subidas de tensión de la luz? ¿Problemas con aparatos, ordenadores, teléfonos?
No, ordenadores y teléfonos y eso no. Es solamente las bombillas del comedor que Las explotan. bombillas han explotado. Vamos a hacer una cosa, José Manuel. Vamos a hacer una cosa porque el caso es complejo, evidentemente, y una muestra de un montón de casos que ocurren y que a la gente le pasa y que no hay ninguna intención de contar nada, sino que está ocurriendo. Es muy curioso lo del niño y el perro, porque son dos detonantes importantes, ¿no? Mira, es que el otro día hace 2 días que ha estado aquí una amiga nuestra, con su hijo, y se lo estaba contando y yo le decía a ella, yo es que me da vergüenza, ¿sabes? Pero vamos, porque te pueden tomar por lo que, hablando en plata, te pueden tomar por loco, ¿no? Claro. Sí, que la gente no sabe que esto pasa. Pero es que yo, se lo decía, yo contando esto, no gano dinero, ¿me entiendes? O sea, yo no voy a ganar ni... En absoluto, al revés, o sea, puedes perder crédito, que la gente te señale... Exactamente, ¿sabes? Y se lo dije, como digan de dar el número de teléfono para yo poder hablar con ellos, ¿sabes? Yo hablaré con ellos, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa, José Manuel, vamos a contactar contigo vía interna a lo largo de estos días, o si quieres después de las fiestas, y charlaremos tranquilamente, e incluso si te apetece y con total tranquilidad, igual podemos... hacer un dispositivo para intentar saber dentro de lo que se puede llegar a saber, claro, qué es lo que ocurre en esa casa, pero el caso que nos cuentas es, un calco de muchas otras personas que ahora escuchándote les haces un favor, porque ni están locos, ni pasa nada extraordinario, simplemente ocurren cosas y las personas más sensibles lo detectan, ¿no? Yo sé que mi mujer y yo no... Por supuesto. Porque aparte también está el crío de 6 años. Claro. Que ya te digo que el primer día ya mi mujer me lo dijo y dice, oye, a mí me ha dejado un final niño. Y digo, ¿por qué? Dice, porque dice que la casa sí, que es muy bonita, que le gusta mucho y tal, dice, pero que nota algo, ¿no? ¿Qué edad tenía el niño? Perdóname, José Manuel. 6 años. 6 años tiene. José Manuel, hacemos eso. Hablamos por línea interna y esperamos poder llegar a algún tipo de conclusión o por lo menos algún tipo de investigación. Te agradezco mucho la llamada. Felices fiestas, amigo. Igualmente, Iker. Qué fuerza algunos casos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, Javier, Santi, Carmen, ¿qué puedes decir? Bueno, lo que podemos hacer es incluso determinar, ver el lugar, grabar, ir con personas a las que tenemos cierta confianza, que nos han demostrado, y ver qué puede ocurrir. Porque lo que no se puede añadir es más estrés a unas personas que encima están recién mudados y que se quieren marchar ya. Dicen los expertos que calma entre todo, ¿no? Calma, y que eso no crezca, porque primero hay que saber lo que es, y segundo, lo que sea, a veces se aprovecha del nerviosismo de la familia, que es consciente de que algo pasa y que vive en un chip pues pendiente de que eso pasa. Ahora, también es muy fácil decirlo si no te está pasando a ti, ¿no? Claro. Bueno, y además yo creo que ahí se impone pues una investigación que tenga en cuenta todos los factores, porque hay que analizar y tener en consideración cuestiones como que Granada, por ejemplo, es una provincia especialmente sísmica, y que algunos de los fenómenos que nos estaba contando, por ejemplo, nuestro oyente, pues podrían tener una interpretación en ese sentido. Por ejemplo, lo de los cuadros que se mueven, ¿no? Pues hay pequeños movimientos sísmicos que pueden provocar eso. Hay que saber qué zona concreta es. Exacto, hay que saber qué zona. A lo mejor la casa está sobre una falla, por ejemplo, que podría darse el caso perfectamente, o sobre una corriente subterránea de agua que les hace especialmente sensibles a este tipo de sensaciones que ellos no saben cómo describir, pero que tienen un foco natural, es decir, que no hay que buscar algo sobrenatural en ello, o por el contrario, hay algo, en fin, que se nos escapa y que merece la pena investigar, desde luego. Ángel desde Madrid, nuestro siguiente amigo, a las 3:22. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Felices fiestas, Ángel. Feliz Navidad. Cuéntanos. Pues mira, yo te quería contar dos asuntos. Uno es una experiencia personal y otro no es tanto, ¿no? Empiezo por esta última. En uno de mis viajes, soy abogado para la administración en una empresa pública, y en uno de mis viajes europeos a Estocolmo, ciudad que he visitado 3 o 4 veces, siempre he ido a la iglesia protestante, que creo que se llamaba de San Miquel, y justo a la entrada ahí tienen un cuadro donde sobre la ciudad de Estocolmo hay 4 o 5 luces que están como volando, sobrevolando la ciudad. Es un cuadro del año 1500 y pico, del siglo XVI, y reproduce un cuadro del año 1100 o del año 1200, porque ya no lo recuerdo muy bien, pero debido a un incendio pues se quemó el original, y esto es una copia. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. ¿Eran 5 objetos esféricos, 5 luces esféricas? ¿Son luces o objetos?
realmente eran luces esféricas que parecían objetos, ¿no? Ajá. Entonces, pero lo curioso de todo es que es un cuadro y que estaba en una iglesia luterana, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención, lo apunté en una de mis notas de mis libros de viajes y ahí quedó el tema. Os mandé algún email hacía tiempo, pero agradezco mucho esta oportunidad de que hayáis abierto las líneas para poder contar. Pues ahora, Javier, estoy seguro que te cuenta algo de esa estampa, porque hay muchas de ese tipo y además con luces o objetos alineados sobre ciudades. ¿Y la segunda experiencia? Pues la segunda experiencia es que la conoce muy bien el amigo de mi familia, el general Sánchez de Toca. Mi padre también fue militar, como el de la primera llamada. Pues es la experiencia del baile del sol que yo he visto, mi hermana por ejemplo no vio, tanto en Torre Ciudad, en Huesca, el sitio de lo más ortodoxo, como sabéis, pues es del Opus Dei, y también en el Escorial, un sitio de lo más heterodoxo y nada reconocido por la Iglesia. Bueno, pues en ambos supuestos, cuando tenía yo 12 y 14 años respectivamente, pues yo he visto ese baile del sol, ¿no? Obviamente el sol no se movió, pero yo he visto ese baile. Lo cual, bueno, pues no ni quita ni pone en mi fe, que es verdad que es una fe católica y practicante, pero bueno, no tiene una explicación. Y no tienes la menor duda, ¿no? Aquello había una serie de efectos luminosos que lo viste perfectamente. Absolutamente, cambia de tamaño, cambia de color, cambia de forma, quebraba, se acercaba, se alejaba, no cegaba la vista. ¿Y cuándo fue eso, Ángel? Pues esto fue en el año 92 y en el año 90. 92 y 90... curiosísimo. Vamos a ver si Javier Sierra te puede contar algo sobre todo de esa primera aparición en la antigüedad. Quizá tenga en relación, quién sabe, ¿no?, las dos cosas, la experiencia de ese cuadro del año 1200 y lo que luego has podido ver, señales en los cielos, qué duda cabe. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, equipo, muchas gracias. A ti, un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad. Claro, me da a mí que 3 y 25 y es lo que pasa, ¿no? Que habrá que hacer alguna noche especial, oyentes, es que no hay otra. Estampas de ciudades, nos decía el amigo Ángel de Madrid, y alineación de objetos en la antigüedad, un clásico, ¿no? Es un clásico, hay muchas referencias de este tipo en la iconografía europea. Yo en concreto no conozco esta de Estocolmo y la verdad que me da mucha rabia escuchar a Ángel contándome esto, porque yo he pasado muchas horas en Estocolmo sin saber exactamente a dónde dirigirme para encontrar un buen misterio y este se me ha escapado, ¿no? Pues San Michael o San Miquel decía... Lo voy a buscar, pero fíjate, ha hecho una referencia a un personaje que a mí me ha electrizado, ¿no?, que es el general Sánchez de Toca. Maestro, un clásico. Dejadme recomendaros un libro que yo he terminado de leer hace poco de él, del general Sánchez de Toca, que se llama Los profetas de la piel de toro, maravilloso, donde cuenta cómo personajes como San Isidoro de Sevilla, una larga colección de místicos, de monjas de clausura, etcétera, han hecho profecías, algunas, vamos, del calibre de Nostradamus, incluso más, que se han ido cumpliendo y que él analiza con un rigor sorprendente. En fin, gran personaje. Una rara avis en el buen sentido, Sánchez de Toca. Sí, señor. Y con unos trabajos, tanto ese como Los profetas del bosque, de Centro Europa, impresionantes e imprescindibles. 3 y 26, vamos a intentar hacerlo con la máxima brevedad si podemos, e incluso vamos organizando respuestas casi individuales. ¿Os parece? Si alguien tiene algo para responder en concreto la fórmula mágica, que es muy difícil... Yo le pediría a Ángel que nos mandara la foto de eso ese por cuadro. Eso por supuesto. Milenio3 con número @cadenaser.com, los mails, ¿vale? Para que podamos ver el cuadro y poder dar una posible explicación, porque ovnis en el arte o supuestos objetos volantes en cuadros, en frescos, hay muchos y algunos tienen explicación. Lola desde Madrid, buenas noches, Lola. Buenas noches. Feliz Navidad. Parezco el niño del anuncio hoy. Gracias por la oportunidad, porque si no creo que no me hubiese atrevido a contar el caso que voy a contar. Cuéntanos. Esto sucedió hace 14 años, en el año 1996, el día exactamente el 25 de noviembre, a las 8 de la tarde. Es referente a la estrella de Belén. Estábamos mi padre y yo asomados a la ventana, y de repente me dice mi padre, bueno, aquello que hay allí, mira que había más raro. Bueno, nos quedamos atónitos de lo que vimos suspendido. Era a vista de pájaro, de lo que puede ver una persona normalmente, o a nosotros lo que pudimos imaginarnos que era aquello, era un núcleo inicial enorme. Y tenía suspendido pues como 500 pilotos más
Entonces el efecto óptico que nos daba podría ser pues como una estrella gigantesca. Mi padre me decía, es un avión. Digo, papá, ¿cómo va a ser un avión? Un avión podría ser comparado como una mota de polvo. Duró ese extraño objeto, lo vimos desde la ventana, iba a dirección duró pues como 5 segundos a nuestra vista. ¿Y eso ocurrió sobre Madrid, Lola? Sí, sobre Madrid. A la altura de Villaverde, estábamos asomados a la ventana y nos quedamos atónitos y paralizados. Eso que hemos suspendido a nuestra vista podría equivaler a 2 edificios de 12 pisos con una luminosidad. Los destellos que reflejaban, podría ser una estrella gigantesca. Mi padre y yo nos miramos como diciendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que eso no es normal. La sorpresa grande fue que a la semana siguiente había un programa de Julián Lago, que me parece que era Misterios sin resolver. Sí, un clásico en la televisión de los 90. Misterios sin resolver con Julián Lago. Sí. Entonces, cuando llegué a casa, me dijeron mi familia, bueno, que lo que habíamos visto mi padre y yo en ese día había sido filmado por un señor que estaba en un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños, pero desde Canarias. Él lo filmó, estuvo grabado. Yo, lamentablemente, no tenía en aquellos momentos una cámara o un vídeo para grabarlo, y tampoco, aunque lo hubiera tenido, me hubiera dado tiempo, porque eso fue espectacular. Sobre Madrid en noviembre del 96. Sí, del año 1990. Pues Lola, ahora te comentamos alguna cosa que yo creo que va a ser curiosa respecto a esa época y ese tipo de fenómenos. Un abrazo muy fuerte, Lola. Gracias. Gracias. Y es que lo que nos cuenta Lola se enmarca perfectamente en uno de los otoños-inviernos cálidos en la historia de los ovnis y las observaciones extrañas en España. Y contesto lo más rápidamente posible, si tenéis algo que añadir, casos como el del campamento militar de maniobras de San Gregorio en Zaragoza, o los objetos filmados en Trujillo, Cáceres, siempre con una forma esférica, que es la que da la presencia de algo extraño. O la oleada gallega, acuérdate. Exactamente, que estaba ya sí en declive en el noviembre del 96, pero todavía había. El año 96 fue un año pródigo en filmaciones y en objetos esféricos de gran tamaño, que incluso en Zaragoza, esto le puede interesar a Lola, ocuparon la contraportada de periódicos como el Heraldo de Aragón, diciendo 600.000 zaragozanos, la provincia prácticamente de Zaragoza entera, observaron esa especie de esfera naranja gigantesca y que estaba allí y desapareció. O sea que coincide plenamente con lo que cuenta nuestra amiga. Seguimos nuestra ronda. Vámonos con María Reyes, que nos llama desde Jerez, 3:31. María, feliz Navidad. Feliz Navidad y que viene enhorabuena por el programa. Yo soy seguidora y yo en braille, como soy ciega, leo los libros de Carmen Porter. Muchas gracias. Me encanta. Qué bueno, qué bueno, María. Tengo el libro en braille de Misterios de la Iglesia y sus demonios, me encanta. O sea, que has leído a Carmen con esa sensibilidad con los dedos, la has leído, ¿no? Sí. Además que es una artistaza, es una tía formidable. ¡Qué maravilla! Hablando plata, ¿eh? Oye, nos la vas a revolutar, ¿eh? No puede ser. Pues cuéntale, Muchísimas gracias, ¿eh? De nada, hija, cariño. A ver si un día María, nos conocemos y así te los puedo firmar. Tú me enseñas a firmarlos aunque sea en braille. Claro, bueno, como sea. Aunque sea garabete de cinta, pero vamos, yo sé que está ahí la firma y... Cuéntanos, María. Pues mi testimonio es, y os pido por favor que nadie me tome por loca, porque es que yo soy de grandes convicciones religiosas católicas, y yo es que un día en el colegio de ciego, tenía 14 años, esto fue en el año 89, tuve una experiencia mística de las que, y a partir de ese momento me han seguido pasando experiencias místicas durante el nacimiento de Cristo en Navidad y durante la pasión de Cristo en Cuaresma y eso. Pero esto fue en tiempo ordinario. Me ocurrió que estábamos haciendo gimnasia en el gimnasio del colegio y dice la profesora, venga, hincaros de rodillas que vamos a hacer flexiones. Yo me hinco de rodillas, pero de repente pierdo la noción del tiempo, perdí la conciencia, me sumergí como si fuera un éxtasis y vi, yo estaba en el Mar Rojo con el pueblo israelita, se me trasladé como en el tiempo y estaba siendo conducida por Moisés, por el Señor, conduciendo al pueblo israelita hacia la libertad. Yo era una israelita más, digamos.
Y entonces la profesora, cuando veía que ella mandó que nos pusiéramos en pie, yo estaba ahí todavía en trance, en ese éxtasis, todas las profesoras pegándome tortas en la cara para que reaccionara, echándome agua. Y cuando yo ya me desperté en la enfermería, yo preguntándome qué coño había pasado, qué era esto. Y la profesora de gimnasia con un shock nervioso, porque por lo visto dicen, la profesora y las niñas que estaban de testigos allí en el gimnasio, que yo estaba hablando en arameo. ¿Te dijeron eso no sé, las niñas? Sí, estaban las niñas del colegio del ciego, las ellas percibían un lenguaje extraño, me imagino, ¿no? Sí, incomprensible. Sí, pero es que, y yo en verdad es que no sé una joya palabra de arameo, vamos, es lo típico que te enseñan en la Biblia, en la iglesia, ¿no? Pero es que dicen que yo estaba diciendo Moisés, no sé qué, que eres un gran profeta, que está con nosotros Yahvé. ¿Y te ha ocurrido alguna vez más, María? ¿Te ha ocurrido alguna vez esa experiencia, esa especie de trance? Me ha ocurrido que cuando llega la Navidad, por esta fecha, entro en esos trances, cuando me sumerjo en la oración, cuando me pongo en el fervor de la oración, y el año pasado, por ejemplo, me pasó que la Virgen María puso al niño chiquitito en mis brazos, al niño Jesús. Sí, fenómenos místicos bastante comunes, María. Sí, y me coge, y entonces yo tenía en brazos al niño Jesús, con más unos mofletes, unas rosquitas en las piernas más gorditas del niño Jesús, unos pelos rizados, unos caracoles. María, ¿tú has positivas, ¿no? ¿Tú has sido invidente desde siempre o has llegado a ver...? Desde que nací, desde que estaba en la barriga de mi madre. Y después, cuando llega Cuaresma, cuando llega los viernes y hacemos el ejercicio del Vía Crucis en la iglesia, después llego a mi casa y rezo el Santo Rosario, me sumerjo en esos trances y veo la Pasión de Cristo. Y la Pasión de Cristo es lo más doloroso que en los trances en los que yo puedo entrar. Es horrible la Pasión de Cristo. Vamos a hacer una cosa, María, está notando ahí algunas cosas Carmen y te intentamos responder porque, bueno, haremos más noches de este tipo y esperamos contar con vosotros porque es una gran cantidad de oyentes los que tenemos hoy en espera. Te agradezco muchísimo que nos hayas llamado y te deseamos lo mejor para este 2011, María. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. María. Esperamos conocerte prontito, ¿eh? Seguimos en contacto. Un abrazo muy grande. Una experiencia, claro, es muy difícil contestar a estas cosas, experiencias místicas de un nivel tremendo y en una persona invidente, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Jerusalén y es muy parecido a la experiencia primera que tiene María en el colegio, cuando hay personas, normalmente después de visitar los sitios más destacados de Jerusalén, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, llegan a ciertos estados místicos que los trasladan a la época e incluso a momentos muy concretos de la Pasión de Cristo. Por ejemplo, ha habido personas que han dicho que iban justo detrás de Jesucristo cuando era llevado hacia la cruz, hacia la crucifixión, y que pueden describir momento a momento cómo había sido ese Vía Crucis, ¿no? Son experiencias que son más comunes de lo que se cree, que están siendo estudiadas sobre todo en Jerusalén. Hay verdaderos informes médicos de gente que padece este síndrome. No saben la causa, tal vez en algún momento de gran efusividad hacia esos lugares que, si tienes mucha fe cristiana o eres muy religioso, pues hay gente que entra en ciertos estados cuando está orando o y suele pasar, no solo en Jerusalén, sino también en algunos recintos donde hay posibles apariciones marianas. Estados salteados de conciencia. Así que no hay María, por qué llamar loco a nadie, desde luego. Decía ella, van a llamarme, bueno, son trances místicos que desde lo más profundo de la historia se llevan estudiando y cada uno los interpreta como lo siente. Y xenoglosia, el hablar lenguas que, por ejemplo, esta María de niña no podía conocer, como nos decía el arameo. Aunque hay un detalle, que es que las niñas en un colegio, imagino que no saben distinguir el arameo de otros idiomas, pero entenderían que hablaba con otro lenguaje distinto, ¿no? Diferente. Pero alguna profesora sí. Seguimos. Rodrigo desde Burgos, mira, una tierra mágica, Javier. Y tanto. Rodrigo, que este año nos ha dado alegría. Sí, muchos, y nos seguirá dando alegrías, seguro. Rodrigo, desde la tierra maravillosa burgalesa, bueno, como todas las tierras, ¿no? Pero está muy, muy imbricada con el misterio. Buenas noches, feliz Navidad, amigo. Hola, buenas noches, igualmente. Cuéntanos, Rodrigo, te escuchamos. Yo quería contaros primero mi caso de cuando yo tuve un accidente y estuve en coma. Estuve en coma 9 días, de los cuales yo recuerdo soñar cosas con personas familiares míos, sobre todo con mi abuelo, que lleva muerto 6 años, y te hablo de que yo estuve en coma hace año y medio.
Tuviste un accidente gravísimo. Si quieres nos centramos, Rodrigo, porque vamos muy rápido, por desgracia, ¿no? En el caso, cuéntanos, ese accidente, empiezas a tener sueños, ¿y qué pasa en esos sueños? Yo hablaba con mi abuelo, en ellos, mi abuelo, yo me acuerdo de uno en concreto que me decía de que yo tenía que volver con mi mujer, y bueno, también soñé con más cosas, pero era como que él no quería que yo estuviera con él en ese momento, como que yo volviera a despertar del coma. Y yo de lo que me acuerdo, ese fue de lo último que me acuerdo, y lo siguiente que me acuerdo de despertar, ver a las enfermeras y todo, y es el día de hoy que todavía no le encuentro explicación a eso. Y tienes clarísimo que era tu abuelo y que te daba información concreta, que él conocía cosas de un tiempo que ya había fallecido el hombre. Claro, porque cuando él se falleció yo todavía no tenía la moto, y fue lo que me dijo, de que no tenía por qué estar allí a través de un accidente de moto. Entonces es algo que me sorprende todavía. ¿Cuánto tiempo estuviste en coma, Rodrigo? 9 días. 9 días en coma, el accidente imagino gravísimo, ¿no? Bueno, me rompí el fémur, me operaron 4 veces, puedo seguir así toda la noche contándote. Y constantemente era tu abuelo el que aparecía en esos sueños, en ese estado que no es ordinario. La única persona que me hablaba era mi abuelo. Pero en ese sueño también aparecía mi madre y mi mujer. En esos sueños también aparecían, pero ellos en ningún momento hablaban, ni se movían, ni nada. Era tu abuelo que llevaba, digamos, la voz cantante. ¿Y tenías un hilazón importante con tu abuelo? ¿Había una relación fuerte? A mí fue el que me crió de pequeño, es como un padre para mí. Claro. Rodrigo, pues perfectamente explicado. Seguramente, repito, todos los amigos, haremos más noches contando vuestros testimonios y analizándolos, y podremos contar más cosas, pero hay que dar oportunidad, ¿no?, a mucha gente que está ahí. Rodrigo, gracias, un caso interesantísimo. Ahora te comentamos algo. Muchas gracias. Aunque es bastante difícil comentar algo a Rodrigo, claro. Bueno. Estados alterados de conciencia en el coma. ¿Cuánto se está investigando de estos estados entre la muerte y la vida? Y la persona fundamental en su vida que le habla, que le dice, ¿no? Nunca deja de sorprendernos que este patrón se repita una y otra vez en todos los lugares del mundo, en todas las culturas. Personas cercanas a la muerte por cuestiones, como un accidente o una cuestión clínica, que de repente cuando están en ese umbral extraño, en ese no tiempo, parece que son visitados por las personas queridas que se fueron antes que él y que vienen a protegerlo o a cuidarlo o a darle instrucciones sobre la vida antes de devolverlo otra vez a su existencia. Si fuera un invento, un recurso de la imaginación de unos pocos, no creo que se repitiera tanto y con tanta precisión y tanta exactitud en tantas partes del planeta. Y no es casual además que sea nieto abuelo o nieta abuela, porque siempre hay como un salto de una generación. Casos totalmente, que es la abuela con la nieta o el abuelo con el nieto, o sea que yo creo que eso tampoco es casual. No, pero incluso el fenómeno es tan extendido que requiere hasta la atención de la propia interpretación psicológica de los sueños, y siempre desde el punto de vista de la estricta ciencia y de la estricta racionalidad, se dice que precisamente los sueños con personas queridas ya fallecidas son extremadamente importantes, porque cuando estás en una encrucijada de tu vida parece que extrapolando que sea algo que no sea algo sobrenatural, pero desde un punto de vista racional, que tu subconsciente coge la figura de más autoridad, de más impacto, a la que puede recurrir para dar un mensaje extremadamente importante que te tiene que ayudar a superar esa encrucijada, con lo cual estamos hablando de un fenómeno que, tenga la explicación que tenga, es genérico y conocido. Vamos a ver qué nos cuenta Monse desde Barcelona a las 3:42, recorremos España, recorremos el mundo. Monse, felices fiestas, feliz Navidad, buenas noches. Igualmente, buenas noches, sí que... Te escuchamos, Monse. Pues yo estaba interesada, hace muchos años que os escucho, te sigo tanto por radio como por televisión, y me gustaría saber qué sensación tuvisteis el primer programa que hicisteis, tanto tú como Carmen. Pues te contestamos rápidos y ¿El de raudos. radio? El de radio te refieres, ¿no? Sí, el de radio. Monse, muchísimas gracias, amiga, un abrazo muy fuerte y buen 2011. Felices fiestas. Bueno, ¿qué sensación tuviste? Nada, rápidamente. De acongoje, se puede decir en una palabra, porque además pasaron muchas cosas en ese primer programa, no entraba lo que tenía que entrar, yo no estaba sentada en esta mesa, estaba al otro lado con Katia Rocha, que era nuestra productora en aquel momento, se borró todo del ordenador cuando tú tenías que hablar. Bueno, y de la cinta, que eran cintas
magnéticas redondas, ¿no? Y que habíamos visto que estaba cada corte, Bueno, pues la verdad que gracias a tu labia también pudimos salir. Eso eran esos tiempos. Ya ahora me pasa eso y ya me tiro por ahí. Porque Eva, ¿y Pero tú dónde estabas, Eva? Nervios, ¿A que no te acuerdas, Eva? Eva Pastor, ¿dónde estabas? Sí, en sí, Bilbao. Que me acuerdo, y que estaba en Bilbao con Javier y entramos desde Ser de Bilbao. Eva y Javier, los dos en Bilbao. Experiencia de ovnis y pilotos, ¿te acuerdas, Javier? Me acuerdo perfectamente. 1 de junio del 2002. Me acuerdo también que Iñaki Gabilondo tuvo la deferencia de contarnos. Sí, señor. Para un abrazo este para programa, Iñaki, por cierto, ¿eh? Claro, sí. Para contarnos para este programa su experiencia con un ovni, nada menos, en un programa que todavía no había echado a andar, lo cual, bueno, pues siempre se lo agradeceremos, claro. Bueno, y una cosa que muy poca gente sabe, justo un minuto antes de entrar, recibimos la llamada de los jefes diciendo, estamos todos escuchando... Suerte. Sí. Y al toro. Pues nada, ahí fuimos. En este estudio, la luz roja que estamos viendo ahora mismo, os estamos escuchando, la dirección de la SER, un programa para un verano. Qué gran frase, me encantó la frase que dijo Carmen la pasada semana. El verano, estamos viviendo el verano más largo de nuestras vidas. Nos dijeron que solo para el verano. Y la frase, bueno, el gesto de Ingelmo, que estaba de técnico, se ha borrado todo. Y yo dije, aquí llegamos y aquí hemos llegado, porque claro, no hay más posibilidades. Regresamos, nos vamos de la SER seguro. En fin, Iñaki, Javier Sierra y los demás hicieron el milagro, ¿no?, de reflotar todo eso, porque si no, imposible. Fue una experiencia muy emocionante, maravillosa, y lo que sí le puedo decir a Monse es que ni en el más loco de nuestros sueños podíamos pensar en estar casi una década después delante del mismo micrófono después de aquel inicio caótico. Osvaldo desde Madrid, llamando Osvaldo desde Madrid. Hola, buenas noches. Osvaldo, feliz Navidad, amigo. Igualmente. Cuéntanos. Hola, sí, quería saber si el Museo Romántico está encantado. ¿Perdona, Osvaldo? Si el Museo Encantado, o sea, si el Museo Romántico... ¿Sí, el Museo Romántico? Está encantado. ¿El Museo Romántico de dónde, Osvaldo? De Madrid. De Madrid, esa es tu pregunta. Dice Santi que tiene respuesta. Te respondemos ahora mismo, Osvaldo. Un fuerte abrazo. Igualmente. El Museo Romántico. Yo te decía que el Museo Romántico está en Madrid, de ahí a que supiese la respuesta es otra cosa. Santi, claro, hombre, pero vamos a ver, ¿me quieres decir que tú, en 10 segundos y medio, no eres capaz de decirme algo sobre el Museo Encantado de Madrid y si pasan cosas o no? Hombre, hay una cosa muy clara, el romanticismo es la época de todos los grandes amantes del misterio. Larra, por ejemplo, y lo que hizo, Zorrilla y sus fantasmas, las noches lúgubres de José Cadalso, en definitiva, los cuadros de Alenza, o sea, el mundo de Madrid y los fantasmas de Madrid, ahí están. Ahora, hay información, yo personalmente, no sé por qué nos dice esto Osvaldo. Puede pasar una cosa muy sencilla, que Osvaldo tenga más idea que nosotros, que sería muy normal. Puede que sí. Pues que lo tenga cierto fantasmas. es que, efectivamente. Porque hay una serie de pasadizos que dicen que dan con unos conventos cercanos. Vale, pero seamos honestos, no lo sabíamos. Extraños personajes, no lo acabamos de buscar. Pero hemos tardado 10 segundos. Eso sí. Pero lo que os digo, Osvaldo, no te vamos a engañar, no lo sabíamos, no podemos saber todo. A lo mejor Osvaldo sabe más y nos puede comentar pues seguramente qué se dice o de quién. Uno de tantos edificios con leyenda de Madrid. ¿Mm? El Museo Romántico, ¿dónde está, por cierto? ¿En qué zona de Madrid está? Buena pregunta. Claro, porque está en la parte vieja, está en la parte nueva. Tenéis que tener la información, pero bullendo rápidamente. ¿Y qué se esconde en el Museo Romántico? ¿Qué prendas, qué elementos? ¿Son libros? Yo personalmente no lo he visitado, eso os lo digo. Yo no lo conozco, no lo he visitado. Quizá la llamada de Osvaldo es una buena forma de enterarnos de una de las historias de Madrid, de la capital de España, que por cierto está llena de fantasmas, llena de apariciones. ¿Sabemos algo sobre el Museo Romántico? Pues yo estoy buscando dónde está. Pues vamos a ver, el Museo Romántico, fundado en los años 20 por el Marqués de Vega Inclán, que ahora fue cambiado por el nombre de Museo del Romanticismo. Ya tiene otro nombre. Pues mira, está por la zona de la calle San Mateo. San Mateo, sí, 13. O sea que pleno meollo, no el más antiguo de Madrid, pero sí una zona con tradición y con fantasmas.
Prometemos, Osvaldo, investigación. Ahora, quizá tú sabes algo más. Ya tenemos deberes. Quizá tú sabes algo más. Una muestra de que nos podéis enseñar cosas y de que a raíz de vuestros mensajes podemos investigar. No somos la máquina que todo lo sabe. Y menos mal. Cristóbal desde Murcia. Vámonos a Murcia. Cristóbal, feliz Navidad, buenas noches. Hola, feliz Navidad, buenas noches. Cuéntanos, Cristóbal. Mira, Iker, yo quisiera... Porque yo estaba con mi mujer esta noche en el monte, cenando, y hemos visto una esfera con naranja, pero vamos a poner a 20 metros de altura, y llevaba una estela de humo, pero exagerada, y la hemos visto yo y 18 o 19 parejas que habían allí. ¿Esta misma noche? Sí, esta misma noche, pero es que este verano pasado, en la casa de mi cuñado, en la vuelta, también vi lo mismo. Oye, Cristóbal, ¿y nadie ha podido hacer una fotografía o...? Yo no me ha dado tiempo a sacar el móvil, iba a sacarlo, pero no me ha dado tiempo, pero un estruendo, un ruido más raro que hacía, y no... La gente decía, ¿eso qué? Eso no era un meteorito, no, era una cosa redonda, así naranja, un color naranja muy fuerte, y pasando a toda velocidad. ¿Sin estela o simplemente el objeto? Sí, solamente lo que es el objeto, y además que se veía perfectamente que era así redondo. Oye, no estaríais, Cristóbal, en el Monte Arabío, por ahí, ¿verdad? No, estábamos en la Fuensanta, en Murcia. Ah, vale. No, te lo digo porque hay unos compañeros rodando ahora por esa zona, y digo, no sea que hayan hecho alguna de las suyas para grabar algún efecto. No, era broma, porque es que en Murcia hay muchos montes con misterio, con apariciones, el caso de San Juan la Verde, la Fuensanta en Murcia, y hay gente, vamos a ver si hay más gente que nos dice, una luz esférica, anaranjada, y que ha pasado a gran velocidad y que lo habéis visto más de 20 personas. Con estela de humo, decía al principio. Con estela de humo. Con estela. ¿Y descendía, Cristóbal? ¿Cómo? ¿Iba en descenso, iba hacia tierra o estaba a mucha altura? No, estaba como, para decirte, 20 metros o 25 como mucho de altura sobre encima de nuestras cabezas. Y la gente se ha quedado flipando mirando para arriba y hostia, ¿eso qué es? ¿Y hablabas de estruendo? ¿De sonido? Sí, se notaba y yo hacía como si fuera un foco de discoteca alumbrando hacia arriba, pero no, si lo hemos visto todos, lo hemos quedado... Yo me quedo así, y ¿eso qué es? Cristóbal, vamos a ver si podemos recopilar en tiempo récord alguna información de qué está pasando, si ha habido un fenómeno de algún tipo natural sobre Murcia. Un abrazo muy fuerte, gracias. Venga, gracias, felices fiestas. Porque lo que nos cuenta Cristóbal desde Murcia, yo creo que es muy parecido a fenómenos que tienen que ver con meteoros, sobre todo ese sonido de rasgar la atmósfera y provocar un estruendo. Eso es lo que me extraña. Yo no tengo de verdad de ningún tipo, pero cuando se habla de ovnis, por lo general, el sonido es cero. La quietud es completa, y lo que extraña es que no hay sonido. Cuando hay sonido y hay humo, es seguro casi que estamos ante un meteoro, ante algún tipo de anomalía. Han visto la reentrada. Yo no sé quizás si de chatarra espacial, Javier, pero me suena más a meteoro, no lo sé. Podría ser un bólido, sí, lo que se conoce técnicamente como un bólido, que generalmente suelen ser ese tipo de rocas ígneas que rasgan la atmósfera en un momento dado, cuya visión es muy fugaz, por otra parte. Es decir, que la duración del avistamiento suele ser de muy pocos segundos y con suerte, ¿no? O sea que en Retrato Robot, de lo que parece que se ha visto en Murcia, amigos de Murcia, si alguno más cerca de la Fuensanta ha visto este fenómeno, para tener más datos y poder cotejarlos incluso con amigos de observatorios astronómicos y demás, tenéis las vías de contacto clásicas. Ahora nos llama, creo que es él, toda una autoridad, un escritor, fue secretario de Camilo José Cela, Gaspar Sánchez Salas. Gaspar, buenas noches desde Jaén. Claro, hombre, buenas noches. Feliz Navidad, amigo. Feliz Navidad, y además me alegro muchísimo de hablar contigo, que esté ahí Carmen y estamos todos. También Javier, todo completo. Oye, Gaspar, pues yo creo que, claro, tú como hombre escritor y hombre de la literatura, que has conocido al gran Camilo José Cela, pues más de cerca que casi nadie, pero creo que nos vas a contar una historia. Te pido brevedad, eso sí, Gaspar, aunque esto puede dar para más motivo, para que todos acabemos la noche de Navidad escuchando una historia, pues, del misterio puro y duro y de grandes personajes de nuestra literatura, ¿no? Venga, pues mucha brevedad me voy a intentar darme. Verás, sí, efectivamente, porque además yo fui testigo, aquello ocurrió en el 97, en uno de los cursos de verano en la que fue invitada nuestra gran Ana María Matute, además premio Cervantes. Y resulta
que en una conversación que mantiene con Camilo José Cela, yo siendo secretario por entonces de él, explicaba con muchísima naturalidad algo que a mí siempre me ha sorprendido y que además sería conveniente que la propia Ana María Matute no tuviera ningún problema en decirlo también públicamente, si no lo ha hecho ya, ¿verdad? Y es que decía, estaba esperando el tren en Córdoba con destino a Madrid, y entonces el tren para muy poco, contaba ella, cuestión de segundos, ella tenía muchísimos bultos, muchas maletas y demás, y de repente aparece un señor que ella lo describía con absoluta nitidez, perfección, etcétera, y resulta que le ayuda. Decía, recuerdo que era casi de manera misteriosa enseguida, todos los bultos y todas las maletas aparecen dentro. Luego busca su sitio y efectivamente ese señor se sienta también con ella, mantienen una conversación interesante y en cuestión de minutos Ana María Matute contaba que se quedaba dormida y cuando despierta no estaba. Ella siempre defendía, además con absoluta seguridad, que era su ángel de la guarda y además lo describía de esa forma como si fuera alguien pues casi de la familia. La cuestión ahora viene después, yo recuerdo en las conversaciones que mantenía yo con Cela posteriormente a esa conversación que mantuvo con Ana María Matute, yo le decía, don Camilo, bueno, ¿y qué piensa usted que puede ser esto? Porque... Y él además con muchísima seguridad decía, vamos, yo no quitaría absolutamente ni una coma conociendo a Ana María Matute y creo, a pie juntillas, creo al 100% lo que está contando Ana María, ¿no? Era algo bastante curioso y que siempre, pues eso, te he querido contar y que... Ángel de la guarda. Eso decía ella. Vamos a hacer una cosa, Gaspar. En un futuro tenemos que hablar de misterios y enigmas, que los hay, del maestro Cela, ¿te parece? Por supuesto, hombre, encantado. Venga, un abrazo muy fuerte, Gaspar, ánimo con toda tu labor y gracias por estar en esta noche de Navidad tan especial, milenaria, con vuestras voces. Un abrazo muy fuerte, lo mejor para ti en el 2011. Muchas gracias. Felices fiestas. Amigos, pues el mosaico, yo creo, yo no sé vosotros, Santi, habrá que hacer alguna noche más casi con el sonido de una hoguera y escuchando a nuestros amigos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que ha sido una experiencia fascinante, enriquecedora. Y la verdad es que nos han dejado casos, vivencias, experiencias, incluso material para trabajar y hasta museos caros que ir a ver, que yo creo que como experiencia la apuntó con un 10. Bueno, pocas preguntas, Iker, o sea, muy pocas. Es verdad. Mucha experiencia y pocas preguntas. Pues estamos encantados porque nos hemos salvado de una buena, Javier, sí, y hemos conocido casos y ellos han hablado, que es lo importante. Recuerdo una cosa, mañana Estadio Municipal Soto de Móstoles de Iker Casillas, a las 12 de la mañana se va a celebrar un partido solidario, Richie Castellanos lo celebra y el dinero que se recaude es para los niños de la Fundación Fibrosis Quística. Para ayudar a los niños sin dormir, pero estaremos allí, claro que Eso sí. es. Y si queréis, estamos con vosotros. Los ganadores. Los ganadores rapidísimo, Carmen. Mi profesora de latín decía que Jesús nació en agosto y que la iglesia lo puso el 25 de diciembre para tapar una fiesta pagana. ¿Sabéis algo? Iván Lea desde Getafe. Pues para otro Feliz programa. Navidad, qué historia tan bonita la de la tregua de Navidad. Ojalá esa paz se extendiera a todo el año y durara para siempre. Besos desde Málaga, Maite. Y hay un cruceiro de piedra del Doctor Esquerdo en Madrid, que lo sepáis, si queréis os envío una foto. Es muy raro porque está ahí ubicado, es de granito y grande como los de Galicia, Hombre, cerca pues, de Sainz de Baranda, en pleno centro de Madrid. En nuestro barrio, chicos. Pedro Fernández. Pues lo buscaremos. Claro que sí. Eva, que ha sido un placer. Feliz Navidad. Hasta la próxima. Feliz Navidad. Carlos, Fermín, Coque Peinado, Noel Calero. Feliz Navidad, Santi. Feliz Navidad a todos. Oye, mañana hay Cuarto Milenio y mañana la Programas postal del nuevos, Papa. Programas nuevos que ya nos dejan de repetir. Nuevo programa y mañana. Javier, hasta Muchas mañana, sorpresas. compañero. Volvemos a Santiago de Compostela. Mañana, otra vez. Más sincronicidad. Bueno, ¿Esto lo ha organizado Planeta o qué? No lo he organizado, pero como si lo hubiera organizado. Iker, feliz y luminosa Navidad. Feliz 2011, compañeros, claro que sí. Mañana volvemos, mañana estaremos en el fútbol. Atentos al Facebook, atentos a la página de Facebook de Santiago Camacho, javiersierra.com, ikerjimenez.com y a la nave de la moda.com. Ahí lo dejamos. Feliz Navidad, feliz 2011. Que haya tregua entre todos, que lo intentemos, claro que sí. Un abrazo muy fuerte.